Es increíble que mucha gente lo diga con tanta facilidad y resulta que en ninguna Biblia, en ningún idioma, en ninguna versión se usa el plural hijos de María. Siempre en todas las Biblias del mundo se habla en singular, el hijo de María. ¿De dónde sacan algunos que María tuvo más hijos? Expliquémoslo en el siguiente punto. En realidad el error proviene de que los hermanos no católicos y algunos también católicos, cuando leen que en la Biblia dice hermanos de Jesús, lo interpretan de una manera literal y piensan, bueno, si Jesús tuvo hermanos, entonces es obvio que la Virgen María tuvo más hijos. Esto en realidad es una mala interpretación porque la misma Biblia nos enseña que en aquel tiempo y en aquellos idiomas, la palabra hermano o hermana, tanto en hebreo como en griego, no significaba solamente hermano de sangre, sino que era una palabra muy común y también usada para llamarle tío, sobrino, esposa, novia, paisano. La raíz de la interpretación inadecuada es que hay muchos hermanos cristianos que se ponen a leer la Biblia y piensan que las palabras que se escribieron hace 2000 o 3000 años en otros idiomas y en otras culturas siempre va a significar lo mismo, lo cual puede llevar a mucha confusión. Al hacer un estudio con la Biblia en un CD-ROM para computadora, comprobamos lo siguiente. En cuestión de segundos podemos saber cuántas veces viene en la Biblia la palabra tío, sobrino, suegra, primo, esposa, abuelo. Se sorprenderá y confirmará que 40, 70 o 90 veces viene la mayoría de ellas. En cambio, la palabra hermano viene al menos 1187 veces. Sí se usaban esas palabras para el parentesco, pero lo más común era llamarle a todos ellos hermanos. Por eso es que en la Sagrada Escritura hay ocasiones donde le dicen a Jesús que lo buscan sus hermanos, cuando en realidad se trataba solamente de parientes. Si Santiago fuera hermano carnal o de sangre de Jesús, como lo entienden algunos hermanos no católicos, entonces el papá de él debería ser José. Pues bien, al leer la Biblia, encontramos que Santiago, el hermano del Señor, era un apóstol, y al ver la lista de los 12 apóstoles, no dice que el papá de él sea José, sino otra persona. Veamos directamente de la Biblia. Santiago, hijo de Zebedeo, Santiago, hijo de Alfeo. Así que ninguno de los dos Santiagos o Jacobo era hijo de José. Y si no son hijos de José, tampoco son hijos de María. Y si no son hijos de María, ¿por qué andan diciendo que eso está en la Biblia? Cuando llegó el momento de morir en la cruz, nuestro Señor Jesucristo sabía que tenía que dejar a su madre, María, con alguien, pues José había muerto y también era mal visto que una mujer se quedara sola. Entonces, como no había ningún hermano, se la tuvo que dejar a uno de sus discípulos, que fue Juan. Le dijo al discípulo, «He ahí a tu madre», y después a su madre, «He allí a tu hijo». Si Jesús tuvo que hacer esto fue precisamente porque no tenía más hermanos. Algunas sectas dicen que Jesús fue el primogénito, entonces tuvo que haber un segundo hijo. Dan un significado matemático actual a una palabra que tenía más bien un sentido de relación con el culto. Esto lo podemos comprobar en la Biblia. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Cuando en la Biblia dice que Jesús es el primogénito, no está afirmando que hubo un segundo o un tercero. Eso es tener demasiada imaginación. Más bien se está hablando de acuerdo a las leyes religiosas de los judíos que Jesús tenía que ser consagrado. A los judíos no les interesaba tanto saber si iban a tener otro hijo o no. Lo que importaba era cumplir la ley del culto que establecía que todo varón primogénito sería consagrado a Dios. Resulta que tampoco en ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que María y José hayan vivido conyugalmente. Lo más cercano y el único pasaje bíblico que usan para pretender afirmar esto es cuando dice que José no la conoció hasta que nació Jesús. Y como el verbo conocer también se usaba para hablar de las relaciones en el matrimonio, entonces los hermanos no católicos dicen, ya ven, o sea que antes no, pero después sí hubo algo, porque dice que no la conoció hasta que nació Jesús.
Sin embargo, igualmente la Biblia dice que Micol, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí nos damos cuenta que este hasta no significa que algo sucedió después. San Ignacio de Antioquía dio testimonio de esto. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. 3 misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Aepartenos, la siempre Virgen María, desde los primeros siglos. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen durante el parto y después del parto. Virgen siempre. San Agustín. Esto lo ha reafirmado muchas veces la Iglesia, proclamando la virginidad perpetua de María. Por eso, y 2000 años de historia, siempre hemos creído, dicho y amado a la siempre Virgen María. Si María hubiera tenido más hijos, sería lógico que estos se hubieran casado y tenido hijos también, y estos últimos hubieran sido los nietos de María. Para el año 60 ya debería de haber algunos de ellos. Pues resulta que nunca en ese tiempo, ni a los más herejes, se les ocurrió decir algo como eso. Por eso, en 2000 años de historia y con la Biblia en la mano, siempre hemos creído y dicho la siempre Virgen María. Hasta Martín Lutero la llamaba así en su catecismo, la siempre Virgen María. Bendiciones.